Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Esos pecados del pasado son borrados. El que se arrepiente y rinde su vida a Jesucristo, sus pecados son declarados nada. Por eso la palabra de Dios dice que somos santos, somos glorificados. Glorificados, hermano, quiere decir que Dios nos mira como glorificados, Él nos mira como que si ya no tuviéramos ese cuerpo carnal. Él nos mira como los ángeles, así nos mira Dios, hermanos, después de recibir el perdón de nuestros pecados, al arrepentirnos, al arrepentirse el hombre, la mujer, el joven, el niño, la niña, el que se arrepiente, Dios lo declara puro, Dios lo declara limpio, lo declara santificado. Por eso cuando oramos a Dios, hermanos, ya no necesitamos que alguien intercede por nosotros como se hace en la religión. En la religión usted pues es otro, según es otro el que tiene que transmitir su oración, pero usted ora directamente a Dios en el nombre de Jesucristo, porque nosotros llegamos delante de la presencia de Dios directamente. Ok, ahora busque en Lucas 24, por favor, Lucas 24. Lucas 24, busquemos en nuestra Biblia. ¿Qué dice en Lucas 24? Lucas 24, 46, 47, ¿qué dice la palabra de Dios? 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está, hermanos, ahí está. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El Señor, hermanos, había anunciado antes a través de sus profetas que un día el Señor Jesucristo iba a padecer, iba a morir, iba a ser sepultado, pero que iba a resucitar de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué Dios exige, hermanos, que los hombres se arrepientan? Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Porque, hermanos, Él ya proveyó el sacrificio. Ahora Él dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué excusa puede tener el pecador, hermanos? El pecador, el hombre sabio, puede decir, yo no necesito de Dios, pero es que, hermanos, hay un día cuando el Señor dice que tiene un día señalado cuando todo mundo va a entregar cuentas delante de Él. Ya no va a haber excusa, hermanos. Él ya proveyó el sacrificio y ahora dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo. Tenemos que predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. No hay ningún lugar donde no se predique la palabra de Dios. El Señor mandó a la iglesia, a su pueblo, que se predicase el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde Jerusalén se tiene que empezar a predicar la palabra de Dios. ¿Y hasta dónde está la palabra de Dios hoy? En todas partes del mundo. No hay ningún rincón. Tal vez pueda haber algún rinconcito, pero no sé dónde será, pero la palabra de Dios ya está en todas partes del mundo. Así es que el llamado es que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? De sus pecados. Y ahora el Señor, ¿por qué demanda eso? Porque Él ya
veyó el sacrificio, ya está, nomás es de creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo y ser salvos de nuestros pecados. Ahora seguimos. Tercer punto. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Juzgará al mundo. Dios ha establecido. Hermanos, después de que Dios dejó pasar ese tiempo de la ignorancia, para que el hombre tentara, para que el hombre hiciera lo que pudiera hacer por si podía encontrar a Dios, no lo pudieron. Simplemente nadie pudo, nadie se imaginó que hay un Dios todopoderoso, un Dios creador. Después, hermanos, no pudieron. El Señor proveyó el sacrificio, que es su hijo nació, su hijo fue crucificado, sepultado, resucitó de los muertos. Ahora dice la palabra de Dios que en su nombre sea predicado el perdón de pecados. En su nombre. Pero hermanos, Dios, después de que Dios ya hizo todo eso, Él ya dejó pasar el tiempo de la ignorancia, ya proveyó el sacrificio, que es su Hijo amado, que vino desde el cielo a morir por nosotros, a sufrir por nosotros. Ahora Él pide cuentas. En el 31, hermanos, dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, hermano, Él juzgará con justicia. Él no va a juzgar, hermanos, nomás como hace el hombre, como hace la humanidad. La humanidad, hermano, pide cuenta. Hay casos que yo he visto como en los trabajos, hermanos. En los trabajos hay días que te entrenan bien. Entras en un trabajo y te indican, te entrenan, te capacitan y ya después dicen, ahora empiézale, trabájale. Y al final del día, pues usted se supone que te hicieron preguntas y te preguntaron, ¿lo entendiste? Sí, ok, trabaja entonces. Y al final del día, pues ya piden cuenta qué hiciste, cómo te fue. No, pues sí lo hizo. Oh, no, pues si está bien, pues qué bueno. Pero si no está bien, pues bueno, ya depende de ellos, ya te dan otra capacitación. Pero hay partes, hermanos, me ha tocado más de una vez, no sé qué pasa con el que recibe a la gente, al trabajador, nomás le dice, pues haz este trabajo y medio te dice 2, 3 claves allí y se va. Ya cuando él regresa y no lo hiciste, pues casi te corren, se te enojan. Entonces, pero el Señor, nuestro Padre Celestial, hermanos, Él no es así. Él primero provee, Él capacita, Él entrena, Él enseña. Ya ven todo lo que hemos estudiado, Él enseña por qué lo va a hacer, pero llega el día cuando Él exige, cuando Él pide cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te enseñé? ¿Qué hiciste con el sacrificio que hice? ¿Qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con la palabra que se te predicó? Aquí hay dos grupos, hermanos. Primero, el grupo que no conoce de Dios. Todavía hay un grupo que no conoce de Dios. No quiere recibir palabra de Dios. Creen que saben, pues entonces no quieren acercarse a Cristo. Pero hay el grupo también de creyentes, hermanos, que recibimos la palabra de Dios, aceptamos a Jesucristo, pero por alguna razón nos estancamos. Hay creyentes, hermanos, que se han estancado y no sabemos, no tenemos la explicación por qué. Sabemos, como mencioné al principio, la vida espiritual es difícil. El otro día alguien nos comentó de un varón que se estancó en su vida espiritual. Hermano, la vida espiritual, si se descuida, usted se queda. No es tan difícil quedarnos, hermanos. ¿Cuántos hermanos que tienen experiencia, hermanos, que tienen 10, 15 años en el cristianismo, pero de repente usted ya no lo mira, ya no lo encuentra, ya no sabe ni dónde se fue aquel hermano, aquella hermana, porque es tan fácil, hermano, que nosotros nos estancamos y nos descuidamos. El Señor dice que por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Después de que Él proveyó todo, hermanos, para que no nos quejemos, para que no digamos yo no supe, para que no digamos
nunca la oí, hermanos. El Señor hizo todo lo que pudo, ha hecho todo lo que ha podido, pero entonces Él dice que ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón a quien Él designó, hermanos? Al que murió en la cruz. Porque ahora Él dice que va a ser ya juez. El Señor Jesucristo ya va a ser nuestro juez, ya no es el Padre el que nos va a juzgar, va a ser el Señor Jesús. A Él vamos a entregar cuentas, hermanos. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A quien Él levantó de los muertos, a ese le va a entregar la autoridad, su autoridad para que Él fuera nuestro juez. Ya el Señor Jesucristo, hoy hermanos, Él es nuestro abogado. Ahora cuando nosotros necesitamos llegar delante del Padre, o cuando el diablo nos acusa, cuando el diablo nos ataca y Él nos va a acusar allá delante del Padre, y Él dice tal fulano hizo eso, tal fulano dijo esto. Pero el Señor Jesucristo se levanta y dice, Señor, no permitas al diablo que destruya a este hijo tuyo. Él ha puesto su fe en mí, en mi sacrificio que hice en la cruz del Calvario. Aquí estoy, yo respondo por él. Como siempre un abogado, hermano. Como un abogado da su vida por un cliente. Pero nosotros no somos clientes, somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo se va a levantar por nosotros, no importa quiénes somos, hermanos. Somos grandes, somos chicos, güeros o blancos o lo que sea. El Señor Jesucristo se va a levantar y nos va a defender delante del enemigo en estos días. Pero en ese día, ese día que el Señor ha establecido que va a juzgar al mundo, hermano, ya el Señor Jesús va a estar en su trono, es el que nos va a juzgar. Ya no vamos a poder defendernos, hermano, ya no hay quien va a defendernos, ya no hay otro abogado. Ya el abogado ya se hizo juez, porque el Padre le dio toda la autoridad. Por aquel varón, dice, quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, hermanos, la pregunta es, el Señor demanda que todos se arrepientan. ¿Qué hacemos nosotros con esa demanda, con esa orden? Tanto el cristiano como el no cristiano. El no cristiano, ¿qué dirá? ¿Dejará pasar mucho tiempo? ¿Llegará algún tiempo cuando las cosas se pongan bien? No, hermanos, yo me doy cuenta, hermanos, que como dice la palabra de Dios, la vida es como la flor del campo. Hoy es una flor tan hermosa, pero mañana se puede marchitar por alguna razón y se muere. Algún insecto, alguna plaga, tal vez en la planta, tal vez en la raíz, y esa planta se muere. Así es nuestra vida, hermanos. ¿Quién me puede decir aquí, quién me puede testificar aquí que nunca se ha sentido mal, que nunca se ha enfermado? Hermanos, hay tardes cuando estamos pero bien sanitos, hasta felices, gozosos. Pero de repente yo no sé, tal vez por alguna comida, tal vez yo no sé por lo que bebemos, y en la mañana casi se está uno muriendo, hermano. Así es tan frágil la vida. Entonces el que no ha aceptado a Cristo, el que quiere hacerse que conoce bastante, que no tiene necesidad, que tiene dinero, tiene conocimiento, ha estudiado hasta el último estudio, conoce de todo, pues ha pasado en todos los estudios. El otro día miré unas jóvenes, ellas son cristianas, contando, me dejaron boca abierto porque tenían como unos 7, 8 títulos, hermanos. Qué bárbaro, dije yo, bendición para ellas, son benditas, son hijas de Dios. Pero el que no conoce a Cristo y también tiene esos títulos, entonces ellos creen que no necesitan de Dios. Pero Dios ha establecido un día cuando Él pedirá cuentas, cuando Él juzgará a todo mundo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Al mundo, hermano, no pocos.
no nomás a unos cuantos de tal país o de unos malos países, no, es a todo mundo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, él escogió quién, pero al que él designó, hermanos, primero se ofreció a venir a sufrir en la cruz del Calvario. Después de eso es nombrado juez. Para que aprendamos también, hermanos, así es como trabaja Dios. Dios no es un Dios injusto, que de repente Él, como hace el hombre, como hace el humano, de repente un nuevo empleado llega y de repente ya lo traen en las nubes, ya trae un cargo, ya es una autoridad. No, Dios, hermano, es tan justo, para que no podamos quejarnos, hermanos, porque de lo contrario, como si Dios operara, si Dios de repente levanta a alguien, eleva a alguien, entonces nos quejaríamos. En cambio, Dios, hermanos, es tan justo que para que no tengamos quejas o excusa cuando ese día llegue, para que cuando ese día llegue, hermanos, se nos harán preguntas. ¿Y qué vamos a contestar? Tenemos todo el tiempo, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Y no solo se trata de escuchar palabra de Dios, hermanos, se trata de nuestra vida eterna. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Si no nos preparamos ahorita, tanto el que no conoce a Cristo como el cristiano, tenemos que prepararnos, tenemos que cuidarnos, porque viene el día cuando vamos a ir a la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Como el que no conoce a Cristo, como el que no ha recibido a Cristo, no deje pasar mucho tiempo, porque la palabra dice que somos como la flor del campo. Podemos estar bien hoy, pero mañana no sabemos. De repente ya estuvo, ya tal fulano ya se fue. O el creyente que empieza a manchar su vestido, dice la palabra de Dios. Empieza a abrazar la comodidad del creyente, hermano. Preparémonos, cuidemos nuestra vida porque llegue ese día y es para nuestro bien, hermanos. Es para nuestro bien, no es para el bien de Dios, es para nuestro bien. Él nos ama tanto. Él quiere que un día estemos con Él. Él un día quiere. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.